André, ¿está en vivo ya? ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. El día de hoy nos encontramos para una sesión más del curso de tributación para emprendedores. Específicamente, el día de hoy vamos a ver tributos laborales y para poder ver los tributos laborales primero debemos aprender cómo hacer una planilla de remuneraciones. Entonces, el día de hoy vamos a tener el tema de elaboración o cálculo de una planilla de remuneraciones. Ahora, antes de abordar con el tema o con este caso práctico, tengo una planilla acá que por lo general se suele usar de manera básica y esto corresponde a una planilla del sector comercial. Dependiendo del tipo de empresa que ustedes tengan, pueden aplicar planillas para el sector construcción, salud, sector agrario, etcétera. Pero eso correspondería ya a un curso de materia laboral mucho más específico. El día de hoy vamos a aprender a hacer una planilla de remuneraciones con algunos conceptos que generalmente se utilizan. Voy a intentar de que se puedan utilizar la mayor cantidad de conceptos posibles con la finalidad de que si en alguno de esos casos encaja dentro de sus negocios, puedan saber cómo llevar a cabo el cálculo de esta planilla. Muy bien, entonces, como le decía, el día de hoy vamos a aprender a hacer el cálculo de una planilla de remuneraciones y vamos a ver qué conceptos están dentro de ella. Para eso, he considerado esta planilla en la cual, por razones de confidencialidad, no he puesto los nombres de los trabajadores, apellidos y nombres, pero le he puesto una letra de abecedario. Ok, al costado le he puesto el área a la que pertenece. Considero yo que es importante para temas contables poder diferenciar en qué área se ubica un trabajador, ok, y sobre todo para ver cuál es el destino del gasto. Recordemos que contablemente todo esto es, las planillas representan un gasto para la empresa, y sería interesante ver a dónde pertenece el gasto de cada trabajador. Ahora, dentro de esta plantilla, ¿okay? Lo que nosotros vamos a ver es lo siguiente. Primero vamos a ver los ingresos que tiene un trabajador, como por ejemplo la remuneración básica, la asignación familiar. Vamos a poner el caso de que un trabajador tenga descanso médico, con este tema del COVID, ¿ok? También que haya tenido un subsidio por maternidad, en el caso de que no estuviera embarazada. También vamos a considerar el hecho de que un trabajador pida un permiso con goce de haber, comisiones de ventas por un cierto nivel de ventas alcanzado y la condición laboral. ¿Okay? Vamos a tratar de qué se trata esta condición laboral. ¿Ok? Posteriormente nosotros vamos a ver los impuestos y contribuciones que están afiliados a una planilla, como por ejemplo está la ONP, ¿ok? Que es básicamente el Sistema Nacional de Pensiones. También tenemos la AFP, que es el administrador de fondos de pensiones a nivel privado, ¿no? Y dentro de la AFP nosotros tenemos cuatro tipos, ¿no? O cuatro AFPs. Hábitat, Integra, Prima y Profuturo. ¿Ok? Y dependiendo del tipo del fondo en el que esté un afiliado a la AFP, vamos a ver cómo calcular esta contribución o este depósito al fondo de pensiones. También vamos a ver retención de renta de quinta categoría, ¿ok? No vamos a aprender a cómo calcularla porque eso vamos a ver más adelante en el cálculo de beneficios sociales, entre otros, pero podemos ver que la retención de quinta categoría resta pues la base imponible o la remuneración bruta del trabajador. Muy bien, posteriormente vamos a ver algunos de los descuentos que se utilizan. Por lo general en las empresas se utiliza los adelantos de sueldo, independientemente del tipo de empresa a la que pertenezca. También algún descuento por telefonía, en el caso la empresa te otorga un chip, ¿okay? Un chip postpago, podría ser un descuento por telefonía. En el caso de la empresa también te otorga un equipo telefónico, lo podría descontar. O en el caso tú adquieres un equipo telefónico, la empresa podría tomar la nombre de ella y vendértelo, ¿no? En este caso sería descontable. Y por último también tenemos los descuentos por responsabilidad.
Los descuentos por responsabilidad mayormente se da cuando hay pérdida de dinero o un hurto en la cual el trabajador ha sido responsable. Por último, nosotros vamos a ver los aportes, y estos aportes son de salud. Estos aportes, recordemos que eh, no pertenecen a un descuento que se deja al trabajador, sino es un aporte hecho por el empleador. Y por lo general los aportes de salud son el 9%, salvo pues que se encuentre en el sector agrario, que es 4%. Por último, veremos el neto a pagar una vez considerado todos los ingresos, deducidos los impuestos o contribuciones y también deducidos los descuentos o restados los descuentos. ¿Ok? Nosotros vamos a poder visualizar que no todos los ingresos son computables, o en este caso, no todos los ingresos se toman en cuenta para hacer un cálculo de la ONP, de la AFP o de salud. Van a ver que algunos descuentos o algunos conceptos no son computables o remunerativos, por lo cual existen a veces muchas inconsistencias, ¿no? Al momento de hacer el cálculo de las planillas o incluso su declaración, que lo aprenderemos en la próxima clase. Muy bien, entonces, como les decía, este es un panorama más o menos a una planilla que se puede utilizar en varios sectores, ¿no? Un comercial, un restaurante quizás, una pollería, un bazar, una bodega, etcétera. Pero siempre enfocado a pequeños sectores, como les digo, porque si quisiéramos ahondar en el sector construcción, agrario, pesquero, son planillas más específicas. Muy bien, entonces, conforme vaya yo diciendo los conceptos o los enunciados, vamos a ir llenando la planilla y vamos a ir hablando de cada uno de los conceptos que acabamos de ver en esta estructura. Muy bien, ahora, el primer enunciado de esta planilla nos dice que la empresa pertenece al régimen laboral general o decreto legislativo 728. ¿Ok? ¿Y qué significa esto? Al costado nosotros tenemos una precisión que dice lo siguiente. En el régimen laboral general recibes todos los beneficios sociales al 100%. Entonces, aquí hay que especificar algunas cositas, como por ejemplo, que el régimen laboral es muy distinto al régimen tributario. Muchas personas piensan, o muchos emprendedores piensan, que el régimen tributario es igual al régimen laboral. Y cuando te preguntan en qué régimen laboral estás, te responden, ah, estoy en el régimen MIPE. Sin embargo, ese régimen MIPE hace alusión al régimen tributario, más no al régimen laboral. Y aquí hay que tener en cuenta también lo siguiente. Toda empresa, cuando se constituye, siempre comienza a acoger al régimen general. Si usted quisiera acoger a su empresa al régimen de la micro o pequeña empresa, que son otros tipos de regímenes, ¿okay? Lo primero que tendría que hacer es registrar su empresa dentro del REMIP. Usted registra su empresa dentro del REMIPE y le va a dar una constancia de acreditación que pertenece a la micro y pequeña empresa. Y recién ahí usted ya encaja dentro de ese régimen, ¿ok? Y una vez que encaje dentro de ese régimen, ya los beneficios sociales son distintos. Y eso viene a ser parte, pues, de los costos laborales que tenga un negocio y de la planificación que se haga. En sesiones anteriores yo les mencionaba que no es solamente tratar de constituir una empresa al guerrazo, por así decirlo, sino que todo esto surge un planeamiento. Entonces, si nosotros nos basamos en un planeamiento financiero donde trate de ahorrar la mayor cantidad de dinero posible, ¿ok? Tengo que considerar el costo laboral. ¿Y dónde tengo menor costo laboral? En el régimen de la microempresa. ¿Ok? En el régimen de la microempresa, los únicos beneficios sociales que voy a pagar son las vacaciones, que son 15 días. ¿Ok? Por lo demás, no tendría que pagar ni gratificación ni CTS. Bien, en el régimen de la pequeña empresa, ¿ok? Dependiendo del nivel de ingresos, si yo soy parte de la pequeña empresa laboral, por así decirlo, ya los beneficios se reducen al 50%, pero a su vez tendré que otorgar todos los beneficios. ¿A qué me refiero? Tendré que otorgar CTS, gratificaciones y vacaciones a la mitad. ¿Ok? En pocas palabras, la persona que está acogida al régimen de la pequeña empresa, ¿ok? Puede percibir todos los beneficios sociales, pero al 50%. En cambio, si tu empresa está en el régimen laboral general, vas a recibir todos los beneficios sociales, pero al 100%, ¿ok? Gratificaciones, vacaciones, CTS completas. Ahora,
Para hacerlo un poco más interesante, he considerado que esta empresa está en el régimen laboral general. Muy bien, eh, les adelanto un poco que en la próxima sesión vamos a ver beneficios laborales dentro de cada régimen laboral, ya sea micro, pequeña y el régimen general laboral. Muy bien, entonces para empezar tenemos este punto. Ahora, ¿qué nos dice el siguiente punto? Todos los trabajadores tienen un sueldo básico de 930 soles. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos aquí a la fila D, perdón, a la columna D y llenamos el monto. Nos dice que todos los trabajadores van a percibir un sueldo básico de 930 soles, entonces yo completo con ese sueldo, 930 soles. Muy bien, ahora, ustedes deben recordar lo siguiente. Miren, en estas épocas de pandemia y del COVID, muchos de los empleadores han intentado reducir el sueldo de la mayoría de sus trabajadores, o incluso algunos suspenderles el contrato. Sin embargo, deben recordar que por ley, ningún sueldo debe ser menor a 930 soles, salvo que haya un consentimiento expreso de las dos partes, tanto de empleador como de trabajador. Si tu empleador quiere reducirte el sueldo menor a 930, no se puede. ¿Ok? Incluso si gana más de 930. Si tú ganas, por ejemplo, 2.000 soles, el trabajador no te puede reducir el sueldo así nomás, sino que tiene que haber un acuerdo de las dos partes en la cual puedan tener el acogimiento a esta reducción de sueldo. ¿Muy bien? Ahora, pasando al punto 3 nos dice lo siguiente, ¿no? En la empresa, los trabajadores 4, 6, 12 y 14 tienen asignación familiar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la asignación familiar? La asignación familiar es un concepto por el cual se le otorga al trabajador cierto monto dinerario por tener hijos, ¿ok?, menores de edad. Aunque la ley dice que puedes recibir la asignación familiar hasta que tu hijo haya terminado la universidad, más o menos hasta los 24 años, menciona la ley. Ahora, ¿qué monto yo es el que tengo que dar yo por el concepto de asignación familiar? Y aquí muchas personas también se equivocan. La asignación familiar asciende, voy a ponerlo acá, bueno, aquí está estipulado ya, la asignación familiar asciende al 10% de la remuneración mínima vital. La remuneración mínima vital al día de hoy es 930 soles. Por lo tanto, la asignación familiar correspondiente a los trabajadores 4, 6, 12 y 14 es de 93 soles. Muchas personas creen dos cosas. Primero, que la asignación familiar es 10% del sueldo, lo cual es totalmente falso. Y segundo, que te van a dar la asignación familiar de acuerdo a cada hijo que tengas, cosa que también es falso. Así tengas 5, 6 u 8 hijos, la asignación familiar es una sola. Y se da con el simple hecho de que tú ya tengas un hijo. Ojo, ese hijo, como les digo, puede ser, independientemente, perdón, del número de hijos que tú tengas, vas a recibir solamente un importe. ¿Ok? Ahora, nos dice que los trabajadores 4, 6, 12 y 14 tienen una asignación familiar, por lo tanto yo me ubico aquí en la columna de asignación familiar y coloco lo siguiente. Trabajador 4, 93 soles, trabajador 6, 93 soles, trabajador 12, 93 soles y trabajador 14, 93 soles. Entonces, para que quede claro este concepto de la asignación familiar, es el 10% de la remuneración mínima vital, ¿ok? Si la remuneración mínima vital sube, la asignación familiar también sube, ¿ok? Yo soy acreedor a la asignación familiar por el hecho de tener un hijo, ¿ok? Y este hijo también debe ser inscrito como derechohabiente dentro de la planilla de remuneraciones o el T-registro, que se llama así, que es la plantilla o la plataforma en la cual tú inscribes a los trabajadores para darles de alta en SUNAT. Ahora, ¿qué es un derechohabiente? Un derechohabiente es un familiar vinculado al trabajador que está en planilla y en la cual puede recibir algunos de los derechos, como por ejemplo, atenderse en salud. ¿Okay? Si una persona es derechohabiente, puede atenderse en salud. ¿Okay? Entonces, queda claro el tema de la asignación familiar. 10% de la remuneración mínima vital
solamente con el hecho de tener un hijo, y no es por el número de hijos que tú tengas, sino independientemente de ello, es un solo monto, 93 soles. Muy bien. Ahora, nos dice que el trabajador número 3 tuvo un descanso médico, ¿ok? Y el monto asciende a 217 soles. Entonces yo me ubico aquí en la columna de descanso médico, el trabajador número 3, y voy a colocar el monto 217 soles. Pero ¿qué pasa? Si he tenido descanso médico, ¿ok? Yo voy a restar este monto de 217 soles al sueldo básico, ¿ok? Voy a restarlo. ¿Por qué? Porque es como si nosotros consideramos aquí parte del sueldo laborado los 30 días, ¿ok? Y en este caso no ha sucedido eso. En este caso ha tenido una parte del mes en la cual ha tenido descanso médico y otra parte en la que sí ha laborado. Entonces, si el trabajador ha laborado todos los días, o sea, los días laborables, quitando los domingos y feriados, yo consideraría aquí en su sueldo básico 930 soles. Sin embargo, como ha tenido descanso médico, yo distribuyo el sueldo entre estas dos columnas. 713 soles, que es el básico, su sueldo básico, y 217 soles, que es el descanso médico. Ahora, este descanso médico es cubierto por el empleador solamente los 20 primeros días, ok, de descanso médico. A partir del día 21 en adelante, el empleador puede recibir un subsidio de salud. ¿Pero cómo así? Por ejemplo, vamos a suponer que a un trabajador le dieron descanso médico de 90 días, ¿ok? Entonces, los primeros 20 días son cubiertos por el empleador. Mejor dicho, yo le pago el sueldo los primeros 20 días a mi trabajador, ¿ok? Entonces, a partir del día 21 al día 90, también le voy a cancelar el sueldo. Sin embargo, yo puedo exigir o solicitar a salud que me haga la devolución del sueldo que yo le he pagado a mi trabajador desde los días 21 al 90, ¿ok? Mediante un subsidio. Y eso significa que el sueldo que yo le he pagado a mi trabajador por esos días que no ha ido a laborar, el Seguro Social me lo devuelve. Muy bien, en este caso, estos 217 soles serían más o menos unos 6 o 7 días. Así que no hay problema. El empleador cubriría esos 217 soles. Ahora, estos 217 soles que son parte del descanso médico, ¿ok? Son computables para para remuneraciones o beneficios sociales. ¿Qué significa eso? Que esos 217 soles forman parte de la base para yo calcular beneficios sociales. ¿Ok? De todas maneras, eso lo veremos más a detalle en la siguiente clase, pero de todas maneras yo les hago hincapié en esto, ¿no? El descanso médico cubre solamente los primeros 20 días el empleador y a partir del día 21 en adelante puede ser devuelto por el Seguro Social. Y eso es un tema importante porque si ustedes tienen trabajadores en planilla y han sido afectados por COVID o por alguna otra enfermedad, ustedes van a cubrir solamente los 20 primeros días y del día 21 hasta el día en que se recupere el trabajador, puede pedir un subsidio, una devolución por parte de salud. Ahora, eh, ¿cómo recuperas tú el subsidio o cómo recuperas tú ese importe? Primero, que el trabajador debería presentar un certificado de incapacidad temporal, que eso te lo da el Seguro Social. Segundo, deberías presentar las declaraciones o los reportes R5 y las constancias de declaración que has hecho del plan y llenar el formulario 1010, que es para prestaciones sociales. Muy bien. Ahora, de todas maneras, como les digo, vamos a ver esto de conceptos computables o remunerativos, ¿ok? La siguiente clase, dependiendo del tipo de régimen en el que estés. Bien, hay algo más antes que me olvide. Eh, Muchas gracias por la aclaración también. A partir de ahora es obligatorio que todas las empresas contraten un seguro de vida ley, ¿no? Antes tenías que tener 4 años en la empresa para hacerte acreedor a un seguro de vida ley. Sin embargo, ahora con esto del COVID han habido múltiples modificaciones y a partir de ahora el primer trabajador, primer día que estés trabajando, perdón,
el trabajador se hace acreedor a un seguro de vida de ley que el empleador debe eh, contratar, ¿no? Debe contratar un seguro de vida de ley para todos los trabajadores. Y aquí no hay distinción por régimen ni por actividad económica. Muy bien. Continuando entonces con los enunciados, tenemos aquí el enunciado número 5. ¿Ok? Nos dice lo siguiente. La trabajadora número 5 tuvo un subsidio por maternidad ascendiente a 1.200 soles. ¿Ok? Y vamos a considerar que este subsidio por maternidad ha sido por los 30 o 31 días del mes. Entonces lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Nos vamos a ubicar en la trabajadora número 5 y nosotros hemos considerado un sueldo básico de 930. Entonces vamos a borrarlo. Como nos dice que tiene un subsidio por maternidad por 1.200 soles, yo coloco acá 1.200 soles. ¿Ok? Eso no significa que en el mes no, la trabajadora no pueda tener un sueldo básico y también parte del subsidio por maternidad, porque vamos a suponer que el subsidio por maternidad o los días de pre y postnatal los tuvo recién a mitad del mes. Vamos a suponer que ese es el mes de marzo, ¿ok? Y que la trabajadora laboró 15 días y los otros días restantes salió por pre y postnatal, ¿ok? Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente, ¿no? En lugar de yo considerarle un sueldo, voy a considerarlo, eh, bueno, disculpen, en el caso trabajara 15 días y posteriormente saliera al descanso pre y postnatal, yo voy a considerar parte de su sueldo aquí en el sueldo básico y la diferencia como subsidio por maternidad, ¿ok? Pero en este caso vamos a considerar que la trabajadora no laboró todo el mes, sino que ya había salido a descanso pre y postnatal y que solamente recibió los 1.200 soles de subsidio por maternidad. Y aquí es muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque el subsidio por maternidad no está afecto a salud, ¿ok? Sino que está solamente afecto a AFP, ¿ok? Si la trabajadora está afecta a AFP, solamente este subsidio está afecto a AFP. No está afecto ni a salud ni a ONP, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen en sus empresas trabajadoras que han salido con licencia o licencia, claro, por pre y postnatal y van a recibir un subsidio por maternidad, no le calculen ni es salud ni ONP. Solamente está afecto a la AFP. ¿Ok? Ahora, continuemos con lo siguiente. ¿Bien? Muy bien, ya hemos avanzado hasta ahora, hasta el punto número 5. Muy bien. Nos hacen una consulta. Nos dicen si el subsidio lo da de salud o es por parte de la empresa. Y el subsidio básicamente tiene la siguiente modalidad, ¿ok? Lo que pasa es que muchas veces, y es buena una pregunta, ¿no? Muchas veces las personas piensan que, o los empleadores piensan que no le debe pagar el sueldo, sino que salud va a venir y le va a dar el dinero directamente al trabajador. Y no es así. Lo que sucede es que primero el empleador le paga el sueldo a la trabajadora y posteriormente pide la devolución, ¿ok? Pero en este caso, como la trabajadora está en descanso pre y postnatal, no recibe el nombre de sueldo, sino recibe el nombre de subsidio, subsidio por maternidad, ¿ok? Entonces, como les digo, no es que salud va a venir directamente y le va a dar la remuneración a la trabajadora, sino que el empleador paga el sueldo y posteriormente pide el subsidio o la devolución al Seguro Social. Así es el tratamiento. Muy bien, ahora, continuando con el siguiente punto, tenemos lo siguiente. Nos dice, el trabajador número 7 tuvo un permiso con goce de haber ascendiente de 250 soles. Entonces, ¿qué significa esto? Los permisos con goce de haber, y que grámese bien ese término, también son computables. Computables, ¿qué significa? Que son parte del cálculo para el posterior, o entran parte de la base computable para el cálculo de beneficios sociales, ¿no? Entonces, si nosotros nos ubicamos, nos dicen el trabajador número 7, vamos a ir acá, trabajador número 7, dice que tuvo un permiso con goce de haber de 250 soles.
Y es básicamente el mismo tratamiento que el descanso médico, ¿ok? En lo que se refiere a la estructura de la remuneración. Entonces, si yo he tenido que ese trabajador tuvo permiso con goce de haber por 250 soles, lo que voy a hacer es restar del sueldo básico estos 250 soles, ¿ok? Y ahí tengo el nuevo sueldo. O sea, el sueldo del mes del trabajador fue 680 soles, más los 250 soles que recibió por permiso con goce de haber. Muy bien. Como les decía, el permiso con goce de haber es computable o remunerativo para el cálculo de beneficios sociales y a su vez también es computable para descuentos, descuentos de ONP, de AFP o renta de quinta categoría. Muy bien, entonces hasta ahí vamos viendo algunos conceptos como asignación familiar, descanso médico, también hemos visto subsidios por maternidad y permiso con goce de haber. Por ahora son algunos de los conceptos que más se utilizan, ¿ok? En el término de planillas, independientemente del régimen en el que estés. Vamos con lo siguiente, ¿ok? En el punto número 7 nos dice que todos los trabajadores tienen un importe de condición laboral ascendiente a 300 soles, ¿ok? ¿Y qué es condición laboral? ¿O cómo considero la condición laboral? La condición laboral es un monto dinerario que recibe el trabajador a cambio de algo, y que ese cambio de algo es alimentación o es movilidad. ¿Ok? Entonces yo le puedo dar 300 soles a mi trabajador como condición de trabajo, que significa que el trabajador debe gastar esos 300 soles para movilizarse o esos 300 soles para alimentarse. ¿Ok? Esta condición laboral, ¿ok? Que es básicamente cuando se trabaja un sueldo bajo estructura, también suma un ingreso al trabajador, pero no es computable para el cálculo de beneficios sociales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está sujeta a un condicionamiento. O sea, yo te doy los 300 soles y tú asistes a la empresa o gastas en alimentación. Si no lo haces, yo no te doy ese dinero. Y como está sujeto a una condición, por eso que se llama condición laboral, este importe no está o no es computable para el cálculo de beneficios sociales, ¿ok? Pero sí para descuentos como ONP, AFP, ¿ok? Y de salud. Muy bien. Entonces, la condición laboral, como les decía, está sujeto a condiciones, valga la redundancia, y las más utilizadas son para alimentación o para movilidad. Entonces, como nos dice que todos los trabajadores tienen una condición laboral de 300 soles, lo que voy a hacer es considerar a todos la condición laboral. ¿Ok? Listo. Todos los trabajadores tienen una condición laboral de 300 soles, como les decía, está sujeto al cumplimiento de ciertos factores, ya sea alimentación o movilidad. Muy bien. El punto número 8 nos dice lo siguiente. Las condiciones por venta a trabajadores son como siguen, ¿ok? Y nos dan los trabajadores 2, 4, 5, 6, 8, 11, 13 y 14. Y al costado tenemos la comisión que recibe cada uno de ellos. Ahora, estas comisiones deben también considerarse lo siguiente. Las comisiones únicamente son computables para cálculo de beneficios sociales o entran dentro del cálculo de beneficios sociales solamente cuando son percibidos por 3 meses consecutivos o por 4 meses en meses alternados, ¿ok? Cuando el cálculo de beneficios sociales es de 6 meses. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo en los meses de enero, febrero y marzo he recibido una comisión, ese importe ya entra dentro del cálculo de los beneficios sociales, ¿ok? Sin embargo, si yo solamente he recibido, dentro de los últimos 6 meses, he recibido una comisión en enero y solamente en junio, ¿ok? Esas comisiones o esos importes que he recibido entran dentro del cálculo de beneficios sociales, ¿ok? Entonces aquí es importante conocer cuántos son los meses que he recibido la comisión, ¿ok? Para saber si esa comisión o ese importe que me están dando entra al cálculo de beneficios sociales o no. Muy bien, ahora también
Para mencionarles, las comisiones están afectas tanto a AFP, a ONP, como al cálculo de salud. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a completar los montos. Nos dice que el trabajador número 2 recibe una comisión de ventas de 912.91 soles. El trabajador número 4 y 5 reciben 355.47 y 1450.37 respectivamente. ¿Ok? El trabajador número 6, 59.20. El trabajador número 8 recibe una comisión de 251.46. Muy bien, el trabajador número 11 recibe una comisión de 1.329.42. Y los trabajadores 13 y 14 van a recibir una comisión de 1.038.75 y 772.43 respectivamente. Muy bien, con esto ya tenemos lleno las casillas respectivas a los ingresos que van a tener los trabajadores. Muy bien, entonces vamos a señalar lo siguiente. Como les decía, el descanso médico y el permiso con goce de haber están afectos a contribuciones tanto de salud como de ONP. Entonces yo lo voy a poner, no los voy a marcar, ¿ok? Lo que sí no está afecto a ONP y de salud es el subsidio por maternidad. Y esto sí lo voy a marcar de amarillo para tenerlo en cuenta. Muy bien, entonces, dentro de todos estos ingresos hay una columna que totaliza, muy bien, todos los ingresos que tienen los trabajadores y que van a ser básicamente la base de cálculo para ONP, AFP, salud o algún otro descuento adicional. Entonces, hasta ahí, como le decía, ya tenemos los ingresos de los trabajadores y hemos avanzado hasta el punto número 8. ¿Bien? Ahora, vamos a ver los siguientes puntos que tienen que ver con los descuentos, ¿ok? Cálculo de retenciones, ONP o AFP. Muy bien, entonces nos ubicamos en la siguiente parte, la cual nos habla de impuestos y contribuciones. Miren, tenemos lo siguiente. Tenemos que la mayoría de trabajadores está afiliada a una AFP, salvo los trabajadores números 9 y 10 que están afectos a la ONP. Muy bien. Recordemos que el importe afecto a la AFP o la tasa de la AFP de la ONP, perdón, es 13%. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros multiplicamos el total de los ingresos por el 13%, ¿ok? Tanto para estos dos trabajadores, y tenemos un descuento por ONP de 159,90. Muy bien. Recordemos que este concepto de ONP es descontado el trabajador, ¿ok? Muy diferente a lo de la salud, que es una aportación directa del empleador. Ahora, dentro de la AFP, ¿ok? Hay diferentes conceptos. El primer concepto que es el fondo de AFP o el aporte obligatorio, ¿ok? Aquí voy a cambiar el nombre y le voy a poner aquí aporte obligatorio. Y ese aporte obligatorio, en todos los casos, siempre atiende al 10% del total de tus remuneraciones. Como les decía, ¿okay? El subsidio por maternidad está afecto a AFP y como esa trabajadora está dentro de la AFP Integra, va a ser descontada o va a descontarse parte de esos 1.200 soles del aporte de AFP. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dependiendo de la AFP a la que tú perteneces, va a ser un cálculo distinto. ¿Por qué? Porque por lo general, el aporte obligatorio, que es el del 10%, y la prima de seguro, que es el 1.35%, van a ser iguales para todas las AFPs. Sin embargo, lo único que cambia aquí es la comisión. Y si tú estás afecto o si estás afiliado a una AFP de forma normal, por así decirlo, o a una comisión normal o a una comisión mixta. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de ese tipo de comisión, las tasas van a variar. Ahora, volviendo al tema del aporte obligatorio, le decía que siempre se tiene dentro de la estructura de la AFP un aporte obligatorio que ascienda al 10%,
¿ok? Del total de los ingresos. Entonces lo que yo hago es multiplicar el total de ingresos por el 10%. Y esto aplica para todos los casos, salvo para la ONP, claro está. Bien, entonces ya he calculado yo el aporte obligatorio, que es el 10%. Ahora, como le decía, tengo dos tipos de comisiones. La variable, que es por así decirlo la comisión normal, y la comisión mixta, que es una comisión distinta. Entonces, hay muchas personas que se preguntan, ¿dónde yo encuentro las tasas de AFP? Lo que ustedes pueden hacer es buscar comisiones AFP-SBS, ¿ok? Lo voy a apuntar aquí. Comisiones AFP-SBS, y les va a aparecer un cuadro en el cual les va a mostrar las tasas de la AFP al mes de devengue. O sea, el mes de devengue significan al mes de cálculo, ¿ok? Entonces, yo de haber consultado estas comisiones de AFP en la SBS, vamos a considerar que estos son el mes de marzo, me salen los siguientes importes, ¿ok? Vamos a ir a esta pequeña tablita y les voy a mostrar cómo se calcula la AFP. Como les decía, este aporte obligatorio es del 10%, que es un importe que ya lo hemos calculado. Ahora, dependiendo del tipo de comisión, yo voy a aplicar la comisión sobre el flujo, que es como la comisión variable, o la comisión sobre el flujo mixta, que es cuando el trabajador se ha cogido una comisión mixta. Muy bien. Ahora, vamos a calcular lo siguiente. Si yo estoy dentro de la AFP Habitat, ok, y es la AFP Habitat de comisión variable, lo que voy a hacer es multiplicar los 1.230 soles, que es los de mi sueldo, por la comisión por flujo, ok, que es el 1.47%. Y con eso ya tengo calculado la comisión variable. De igual manera, para el segundo trabajador, debo multiplicar el total de ingresos por 1.47 y ya tengo el aporte por comisión que cobra la AFP. De igual manera, para la AFP Integra. En la AFP Integra lo que hago es multiplicar el total de ingresos por la comisión sobre el flujo, ¿okay? Que es 1.55%. Voy a fijar aquí la celda y multiplico. Muy bien. Ahora, llegamos al punto en que este trabajador está afecto a la AFP, o está afiliado a la AFP Integra, pero tiene una comisión mixta, por eso dice Integra mixta. Entonces lo que hago es lo siguiente, multiplico yo el importe del total de mis remuneraciones y lo voy a multiplicar por el porcentaje de la comisión mixta, que ya no va a ser esta de aquí, sino esta de aquí. Ya no es 1.55, sino es 0. ¿Qué significa eso? Que la FP Integra no te cobra comisión cuando estás afiliado bajo la modalidad mixta. Si bien en este caso va a ser 0, ¿ok? Aquí, y de igual manera aquí. Ahora hay que recordar una cosa. Cuando ustedes son trabajadores, por ejemplo, ya, y tienen su primer trabajo, automáticamente si eligen una FP, los va a llevar a la FP prima. ¿Por qué? Porque la FP prima ganó la licitación de AFPs hace unos años, con la cual todos los trabajadores nuevos que estén afiliados a planilla van a estar afiliados directamente a la FP prima. Hace unos años era AFP Habitat, pero se hizo otra licitación y ganó FP prima. ¿Ok? ¿Y por qué ganó AFP prima? Porque básicamente otorgó una de las tasas más bajas de AFP en el mercado. Ahora, surge la interrogante, ¿no? Si yo estoy en AFP prima, ¿me puedo cambiar a otra AFP? Sí, sí se pueden cambiar, ¿ok? Tengo entendido que es después de 2 años y tú puedes elegir a qué AFP te puedes cambiar. Sin embargo, no te dan todo el monto que tú has ido aportando, sino te dan un bono de reconocimiento. Así se llama cuando tú te cambias de una AFP prima o, por ejemplo, a AFP Integra o de diferentes AFPs. Ahora, si yo estoy en la ONP, ¿me puedo cambiar a la AFP? Sí, así es. Pero la ONP no te va a reconocer nada. Y es lo que se está peleando últimamente en el Congreso, ¿no? Al menos que primero liberar el aporte de la ONP, y de igual manera como se liberó la AFP, y segundo, que cuando tú hagas un cambio, al menos te dan un bono de reconocimiento. Y yo he sabido de casos en los cuales la ONP te puede dar un bono de reconocimiento, pero cuando haces un juicio, y es un tema engorroso. Ahora, si yo estoy en la AFP, ¿me puedo pasar a la ONP? También. ¿Ok?
Y la AFP sí puede darte un bono de reconocimiento. Dependiendo de los aportes que tú tengas, se cobra una comisión X y te devuelve la diferencia. Recordemos también que en la AFP puedes retirar el 95.5% de tus aportes para la construcción de una vivienda, ¿ok? Cosa que en la ONP no es factible. En la ONP tienes que aportar 20 años como mínimo para poder recibir una pensión después de que te jubiles. Si no has aportado como mínimo 20 años en la ONP, no puedes recibir nada. Y esa es otra de las cosas que también se está pugnando en el Congreso para que se pueda disminuir el número de años de aportes para gozar de una pensión. Muy bien, continuemos. Con respecto a la AFP prima, como podemos ver, estos dos trabajadores están afiliados a una comisión variable, ¿ok? Con lo cual yo multiplico 150, perdón, 2.559.42 por la tasa de la comisión sobre el flujo, que es 1.69. ¿Ok? De igual manera, para el siguiente trabajador, y ya tengo la comisión sobre el flujo. En el caso de estos dos trabajadores, es una comisión mixta, por lo tanto yo voy a multiplicar 1.268.75 por 0.18, que es la comisión mixta, ¿no? Si se dan cuenta, la comisión mixta es mucho menor a la comisión sobre flujo, con lo cual tendrías un mayor efecto de liquidez en el caso de recibir tu sueldo a fin de mes. Por último, tengo la FP Pro Futuro, y la FP Pro Futuro de este trabajador está afiliada, dependiendo del enunciado, a una comisión variable o una comisión sobre flujo. Entonces multiplico 1.230 por 1.69. Muy bien, hasta ahí ya he calculado las comisiones, dependiendo si estoy afiliado a una FP, ¿ok? Y si tengo la forma de aportación variable o la forma de aportación mixta. Muy bien. Ahora, para terminar el tema de la FP, ¿ok? Tengo un seguro. El seguro, como ustedes se dan cuenta, dentro de este cuadrito, es el mismo porcentaje para todas las FPs. Lo que hago es multiplicar el sueldo del trabajador por 1.35. ¿Ok? Como les digo, es la misma tasa de seguro para todas las FPs. ¿Ok? Multiplico el sueldo por 1.35% y ya tengo el seguro de AFP. Finalmente, lo que yo hago es sumar la aportación obligatoria, la comisión y el seguro, y me va a salir el descuento o el aporte por AFP del mes. Muy bien. Ahora, tengo aquí una casilla que hace referencia a renta de quinta categoría. La renta de quinta categoría, bueno, como les decía, la renta de quinta categoría tiene 5 subcategorías o 5 tasas, ¿ok? Dependiendo de los ingresos que yo tenga. Entonces, para yo estar afecto a renta de quinta categoría, aproximadamente mis ingresos deben superar los 36.000 soles. Si yo tengo un trabajador que supera ese monto, o si yo como trabajador me doy cuenta que voy a superar ese nivel de ingresos de manera anual, debo informar a mi empleador que me haga un descuento por renta de quinta categoría. ¿Por qué? Porque a final de año yo voy a estar obligado a realizar una declaración jurada anual de renta como persona natural y el cálculo que me va a salir va a ser mucho mayor, ¿ok? Que lo que hubiera salido si me descontaban mes a mes. Como les digo, esto lo vamos a ver más adelante de todas maneras, pero si me están escuchando, yo les recomiendo que si ustedes consideran que su sueldo va a ser mayor, aproximadamente les digo a 36.000 soles, deberían solicitar a su empleador o al jefe de recursos humanos o al encargado de planillas que les haga una retención de renta de quinta categoría. De tal manera que lo que van a pagar cuando hagan su declaración jurada anual de renta no sea excesivo. Muy bien, conozco muchos analistas de planillas o jefes de recursos humanos que no descuentan, o muchos trabajadores que saben de estos límites y no le piden a
su empleador que les hagan el descuento, porque obviamente van a recibir menos a final de mes. Pero cuando hacen su declaración jurada anual de renta de persona natural, se dan con la sorpresa de que el monto a pagar es bastante grande. Muy bien, ahora hablando de renta de quinta categoría, nos dice el punto 9 que el trabajador número 2 tiene un descuento de 14,56. Entonces yo me voy al trabajador número 9, busco la casilla de renta de quinta categoría, que es aquí, le pongo 14,56. Muy bien, hasta ahí ya tengo calculados eh, el total de descuentos por AFP, UNP y renta de quinta categoría. Ahora nos dicen lo siguiente. El descuento de planilla a cuántas UIT equivale por renta de quinta categoría. Y básicamente, me parece que te estás refiriendo a la deducción de las 7 UITs, ¿ok? Eh, como les digo, ese tema lo vamos a tratar en la siguiente clase cuando veamos beneficios cálculo de beneficios sociales e incluso renta de quinta categoría. Pero si tu pregunta va relacionada a la deducción de UITs, estas son 7 UITs, ¿ok? ¿Y a qué me refiero? Vamos a hacer un pequeño cálculo, ¿ok? Vamos a considerar lo siguiente. Lo voy a hacer aquí de manera rápida y en la siguiente clase les explico con más detalle. Vamos a suponer que yo gano 2.500 soles mensuales, ¿ok? Ahora, estos 2.500 soles mensuales, yo lo voy a multiplicar por 12, porque son el número de sueldos que recibo al año, y le voy a sumar las dos gratificaciones que gano. Si estoy en el régimen general laboral, voy a recibir dos gratificaciones, una en julio y otra en diciembre. Entonces, multiplicaría, el monto de la gratificación es la misma del sueldo, entonces multiplicaría 2.500 por 2, con lo cual tengo un total de 5.000 soles por gratificaciones. Entonces, si yo sumo 30.000 de los sueldos que gano al año más 5.000, ¿ok? Me da un total de 35.000 soles que voy a ganar al año, incluido gratificación. De ese monto de 35.000, yo voy a deducir o restar 7 UITs. Y esas 7 UITs, ¿ok? Equivalen a la UIT de este año, que son 4.300 soles. Entonces, si yo multiplico 7 por 4.300 UITs, yo voy a tener una deducción de 30.100 soles. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Resto 35.000 menos 30.100 me da una base imponible de 4.900. Y esos 4.900, lo que yo voy a hacer es calcularlo o multiplicarlo por la primera tasa, ¿ok? De renta de quinta categoría, que es 8%. Lo que hago es multiplicar 4.900 por 8% y aproximadamente yo voy a pagar de renta de quinta categoría 392 soles en el año, ¿ok? Ahora, recordemos que este cálculo se debe hacer a inicio de año. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una proyección y de acuerdo a esa proyección yo voy a calcular los descuentos que voy a hacer mes a mes al trabajador. Entonces, si yo he calculado que el trabajador X va a pagar una renta de quinta categoría de 392 soles, lo que yo hago es dividir 392 entre 12 y son 32 soles con 67 céntimos. Eso es lo que yo voy a descontar al trabajador mes a mes, ¿ok? Por concepto de renta de quinta categoría. Porque, ¿qué pasa si yo no le descuento mes a mes esos 32,67? A final de año va a tener que pagar esos 392 soles al contado, de una sola forma, ¿no? Pero bueno, ese es un cálculo rápido de renta de quinta categoría, como les digo, de todas maneras vamos a ver la siguiente clase, pero espero haber contestado tu pregunta. Muy bien, sigamos. ¿Ok? Para no alargar tanto la clase. Tenemos también, ¿ok? En el punto número 10, que los trabajadores 2 y 4 solicitaron un adelanto de 200 soles cada uno. ¿Ok? Los trabajadores 2 y 4, aquí está, solicitaron un adelanto de 200 soles cada uno, ¿ok? Con lo cual va a restar eh, la remuneración bruta del mes. También tenemos, ¿ok? También tenemos que
todos los trabajadores tienen un descuento por telefonía de 29 soles 90. Y básicamente les decía que este descuento por telefonía era cuando te descuentan por otorgarte un chip telefónico, ¿no? Muchas veces las empresas te dicen, ¿sabes qué? Tú tienes un número de celular, pero yo te voy a dar un chip de la empresa y lo pagamos mitad, mitad a lo mejor, o te puede decir, ya, ¿sabes qué? Yo te voy a... ¿Quieres el chip? Si tú aceptas, te dice, ya, mira, la línea es 29.90, tú te comprometes a pagarlo. Dependiendo de cómo queden ustedes, ¿no? Cómo pacten con el trabajador. Entonces, como les decía, todos los trabajadores están afectos a un descuento de 29 soles 90, ¿ok? Tenemos este descuento y este punto 11. En el punto 12 nos dice eh, que el trabajador número 8 tiene un descuento por adquisición de teléfono de 150 soles. Vamos a considerar entonces al trabajador número 12 un descuento por 150 soles. Aquí, descuento por equipo telefónico. Ya está. Y por último, nos dice que el trabajador número 12, perdón, aquí era el trabajador número 8, ¿no? Ok, vamos a poner acá los 150. Muy bien. Por último, como les decía, nos dice, el trabajador número 12 tiene un descuento por responsabilidad de 200 soles. Y este descuento por responsabilidad, por lo general suele pasar con las cajeras, ¿no? Hay veces que a las cajeras se les pierde el dinero, o hay veces también que yo entrego al trabajador una entrega a rendir cuenta. Vamos a suponer que el trabajador se va de viaje a Trujillo y yo le entrego 500 soles, ¿ok? Para pues, sus gastos. Sin embargo, cuando el trabajador va a rendir, me doy cuenta que las facturas en las que ha gastado son realmente excesivas, que un hotel le ha cobrado 240 soles la noche, cuando yo solamente le di 100 soles para gastos de hotel y la diferencia para movilidad y alimentación. Entonces, estos descuentos por responsabilidad se dan por robo o por algún dinero tomado bajo responsabilidad del trabajador. Muy bien, entonces el trabajador número 12 tenía un descuento por responsabilidad de 200 soles. Muy bien. Entonces con eso ya hemos terminado básicamente la planilla de remuneraciones. Lo último que faltaría calcular es el aporte de salud. Muy bien. El aporte de salud, salvo para la trabajadora con subsidio, que como le decía, eh, no se le debe calcular el importe de salud. Para los demás trabajadores, multiplico el total de ingresos por 9%. Como le decía, salvo que pertenezca al régimen agrario, que es el 4%, ¿ok? Entonces, ok. Como les decía, el 9% del total de las remuneraciones y ya tenemos los aportes de salud. Esos aportes de salud son, como su nombre lo dice, aportes por el empleador, son gastos del empleador. De ninguna manera ustedes deben dejar que su empleador les descuente el aporte por salud, porque conozco muchas empresas que se la quieren dar de vivos, por así decirlo, ¿ok? Y les descuentan tanto la AFP como el de salud. Si ustedes tienen un caso así, en la cual su empleador les está descontando el de salud, pueden denunciarlo a la SUNAFIL. De igual manera para los empleadores, si ustedes son empleadores y les descuentan el de salud al trabajador, se hacen posibles acreedores a una fiscalización de SUNAFIL y posteriormente, dependiendo de la reiteración de las faltas, a una multa o un cierre de local. Muy bien. Por último, ¿cómo yo calculo el neto a pagar? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar el total de ingresos menos el total de impuestos y contribuciones menos el total de descuentos. ¿Ok? Total de remuneraciones o remuneración bruta menos el total de impuestos y contribuciones, como son la AFP o el NP, menos los descuentos varios, como son los adelantos, la telefonía, descuento por equipo telefónico o por responsabilidad. Muy bien, con lo cual yo ya tengo el neto a pagar de cada trabajador. Finalmente, este neto a pagar debe resultar lo mismo
que lo que yo voy a declarar en el PLAME, que también lo vamos a ver en las en siguientes sesiones, y lo que ustedes deberían hacer para tener un correcto manejo de sus planillas es cruzar la información que ustedes tienen aquí en esta plantilla o en la plantilla que ustedes utilicen con la declaración que ustedes tienen en el PLAME. Llenar un PLAME no es complicado, aunque dependiendo del número de trabajadores es engorroso. No tanto complicado, sino engorroso, trabajo, muy laborioso. Muy bien. Entonces, hemos terminado de realizar la planilla. He tratado de explicarlo lo más sencillo posible y lo más pausado posible para que puedan entenderme. Eh, para finalizar, vamos a responder algunas preguntas, ¿no? Nos dice, ¿qué beneficios tiene un trabajador régimen agrario? Bueno, como ustedes saben, en el régimen agrario, bueno, no saben, por eso lo voy a responder, ¿ok? En el régimen agrario, a los trabajadores les pagan dentro del sueldo los beneficios sociales, certificación, CTS y vacaciones, ¿ok? Dentro de su sueldo están los beneficios sociales incluidos. Por lo tanto, este es un régimen un poco autoritario, por así decirlo, o que no es muy beneficioso para el trabajador, pero sí para el empleador, porque ahorra bastante costos laborales. ¿Ok? Entonces, ¿qué beneficios tiene un trabajador en régimen agrario? Tiene los mismos beneficios que un trabajador en el régimen general, pero estos no se calculan aparte, sino que están incluidos dentro del sueldo. Muy bien, ahora dice, buenas tardes, si el trabajador se le debía 15 días de vacaciones del 2019 y sale en junio del 2020, ¿qué sueldo le corresponde? ¿Del 2019 o el actual que hubo reducción? Debe ser el actual, ¿ok? Para hacer el cálculo de vacaciones siempre se toma el último sueldo que ha tenido. Muy bien, ahora si hubo una reducción y esta reducción fue de manera bilateral, no hay ninguna controversia, ¿no? Lo que hace SUNAFIL, por ejemplo, es solicita, por ejemplo, los acuerdos que hagan entre el trabajador y el empleador. Y esto se da mucho con la suspensión perfecta. Para aplicar, por ejemplo, en el caso de la suspensión perfecta que se ha tomado por lo del COVID-19, nos decía pues el ministerio SUNAFIL que antes de aplicar la suspensión perfecta nosotros debíamos agotar todas las vías previas, otorgar adelanto de vacaciones, otorgar licencias con goce o sin goce de haber, ¿ok? Hacer reducción de sueldos bilaterales, ¿ok? No puedo hacer una reducción de sueldo solamente el empleador de manera autoritaria, porque ¿qué es lo que va a pasar? Si Sonafin se da cuenta de esto, automáticamente te hace pagar la diferencia que no pagaste, ¿no? Ahora también están ustedes, se pueden hacer acreedores dependiendo del número de trabajadores afectados y de la reiteración de las faltas. Ustedes podrían tener una multa dineraria de hasta 200.000 soles, me parece, si no me equivoco, tendría que revisar las tablas de infracciones, o incluso que se cierren el local. Y si le cierran el local, por ejemplo, 5 días y operativamente ustedes facturaban 70.000 soles diarios, tendrían una pérdida de 350.000 soles en los 5 días de una semana operativos, con los cuales no les convendría para nada. Entonces, este tema de las planillas es muy importante porque hay bastante trabajador informal y hay bastante empleador que los tiene de manera informal. Algunos por desconocimiento y otros por adulteración o por vacíos o porque finalmente no quiere otorgar los beneficios sociales a sus trabajadores. Y lo que no saben es que si afrontan una fiscalización de SUNAFIL, pueden tener circunstancias adversas. ¿Qué nos dice? Las multas de SUNAFIL no obliga a la empresa a pagarle. En realidad, eh, sí, te pide, la SUNAFIL te aplica la multa y encima te dice, ¿sabes qué? Tienes que reintegrarle el sueldo a los trabajadores, o incluso si son beneficios sociales, tú tienes que reintegrar los beneficios sociales con intereses. Y hay una tasa de interés laboral también. Entonces, tengan en cuenta eso. Ustedes que son emprendedores, tengan en cuenta, traten de formalizar lo más posible a sus trabajadores. ¿Ok? Hay maneras de reducir costos laborales también sin que afecten a los trabajadores, pero todo eso va de la mano de una planificación. Si ustedes no planifican cómo van a tener su negocio de manera tributaria, de manera laboral,
tengan en cuenta que después van a tener que estar apagando incendios o gastando mucho más en asesorías para reducir esos problemas o para solucionar esos problemas que pudieron haberse evitado desde un principio. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco por sintonizarme, por así decirlo, por escucharme. Como les digo, la siguiente clase o las posteriores clases vamos a ver cálculo de beneficios sociales, dependiendo del régimen en el que estés. Vamos a ver cómo declarar en el PLAME. Como les digo, no es difícil. Y vamos a ver algunas casuísticas, ¿no?, laborales que en el momento están muy sonadas por esto del COVID-19. ¿Ok? Muchas gracias con todos. Hasta una próxima oportunidad. Hola, sí, no entendí su pregunta. ¿Cómo dijo borro los seguros de NP? La verdad no lo entendí. Pero bueno, ya. Ok, Andrés, si estás ahí, muchas gracias.